Buenos días a todos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga el día de hoy. Amado Padre, gracias por este día. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, quitar todos los estorbos de en medio y permitirnos estar aquí para abrir la Escritura y exponer tu palabra. Señor, danos la gracia, danos la autoridad para poder compartir tu palabra, Señor. Quita todo estorbo, quita todo cansancio, toda pereza, Señor, y que podamos recibir tu palabra el día de hoy. Bendícela, Señor, respáldala, Señor, y pues te damos gracias por la bendición que nos vas a dar el día de hoy. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Pues se han estado compartiendo mensajes acerca de cómo tener comunión con Dios. El día de hoy vamos a ver un tema que se refiere a la santidad. Ya lo veíamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, que Dios nos da esta palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la actualidad, el Evangelio, la palabra de Dios, está siendo diluida, está siendo rebajada. Tú puedes entrar a las redes sociales, tú puedes entrar al internet, puedes entrar al YouTube, todas las redes sociales que existen, y puedes encontrar gente que te predica, gente que sube textos, gente que sube versículos bíblicos, gente que cuando ves en los comentarios, ves que toda la gente opina y suben un versículo, por ejemplo y empieza la gente: nadie puede vivir sin pecado, nadie puede vivir en santidad, no hay santo, no hay justo ni a uno. Y ves miles y miles de comentarios a un texto, toda la gente opina, y ves y te das cuenta cómo está el mundo, cómo está la humanidad. Este texto, para la gente común, inclusive para los que profesan ser cristianos en la religión, es un texto muy fuerte, que la mayoría no lo acepta, que la mayoría no está de acuerdo, porque la idea de la religión es que no hay quien pueda vivir sin practicar el pecado. Yo te pregunto ahorita, llevamos 30 minutos por decir algo. ¿Alguno de ustedes ha robado? ¿A alguien le robaron su cartera ahorita? ¿O alguno de ustedes ha mentido? ¿O alguno de ustedes está adulterando ahorita en este momento? Bueno, eso quiere decir que sí podemos vivir sin el pecado, que sí podemos vivir sin la práctica del pecado. Entonces, aquí la recomendación que Dios nos da es que sigamos la paz con todos, que estemos en paz con todos, que no busquemos pleitos, que no busquemos contiendas, o sea, buscar la paz, ¿sí? En la manera que nos sea posible, debemos de buscar la paz con todos, seguir la paz con todos y la santidad. Porque sin la santidad no podremos ver a Dios. En otras palabras, no podremos entrar en la presencia de Dios. En otras palabras, si tú profesas ser cristiano, o tú dices ser cristiano, y no vives la santidad de Dios, aunque tú le ores a Dios,
aunque tú le hables a Dios, Dios no te escucha. Porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio. Y cuando Dios ve el pecado o al pecador, haz de cuenta que es como cuando uno va por la calle y de repente sin querer te encuentras un perro muerto que ya tiene 2, 3 días ahí y que está el sol bien intenso. Y de repente ya cuando ves está el perro y inmediatamente te llega el aroma. ¿Qué es lo que haces? Te tapas la nariz, te tapas los ojos y te alejas inmediatamente, lo más rápido que puedes, hasta corres a correr, porque es un olor desagradable. Es una vista también muy desagradable ver ahí la carne deshaciéndose llena de gusanos, ya con un líquido feo, y el olor que sale o sea, de veras es muy feo. Bueno, pues para Dios es lo mismo. Cuando Dios ve el pecado o al pecador, haz de cuenta que ve una escena así. O sea, Dios se desagrada mucho del pecado. O sea, Dios quiere salvar al pecador, pero no se agrada de él. O sea, no se agrada del pecador. Entonces, vamos a ver un texto que usa mucho la religión para justificar el pecado. Este lo encontramos en Romanos 7. Quizás ya varios de los que están aquí lo conocen o lo han escuchado en algún grupo, en alguna religión. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Decimos, caray, la ley es espiritual, mas yo soy carnal y estoy vendido al pecado, pertenezco al pecado, soy del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El versículo que sigue. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, aquí se agarra la religión. Dice, mira, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Yo quisiera hacer lo bueno, pero hago lo que no quiero hacer, hago lo malo. Entonces, ya no soy yo el que hace las cosas, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí? Versículo que sigue. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Yo no soy culpable, porque yo no lo hago. Lo hace el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí es el culpable. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, este texto lo sacan en las religiones. En el ámbito que se dice ser cristiano, tú ves iglesia cristiana Getsemaní, iglesia cristiana Betel, iglesia cristiana fulana de tal. Pero les enseñan esto y les dicen, hermanos, ¿quién puede vivir sin pecar? Miren el apóstol Pablo, miren, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? La Biblia hay que leerla, hay que escudriñarla y hay que leer el texto y el contexto, ¿sí? Porque si nos quedamos en este texto, en este solo texto, vamos a pensar lo mismo que ellos, ¿sí? Oye, pues es que yo soy carnal, yo soy carne, y sí es cierto, somos carne, ¿sí? Yo soy carnal venido al pecado, y yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, ¿sí? Queriendo hacer lo bueno, hago lo malo que no quiero, pero no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿sí? Termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí lo que estamos viendo es una experiencia que nos narra Pablo, porque él no conocía a Cristo, porque él era judío y vivía bajo la ley, ¿sí? Él, antes de conocer a Cristo, él persiguió a la iglesia. Él era perseguidor de la iglesia. Era tremendo con los cristianos. Él pedía cartas para ir a buscar a los cristianos, los encontraban, los arrastraban, los golpeaban, los metían a las cárceles. Pero un día el Señor Jesús se le paró enfrente, ¿sí? Y Pablo terminó rindiéndose al Señor Jesús. Entonces, lo que aquí vemos es la experiencia de Pablo viviendo bajo la ley. Porque la ley era cuestión de mandamientos que teníamos que obedecer al pie de la letra. El que transgredía un punto se hacía transgresor de toda la ley. Entonces, nadie podía justificarse por la ley. De hecho, nadie puede justificarse por las obras de la ley. Nadie puede decir, hermano, yo soy salvo porque guardo todos los mandamientos. ¿Sabes? Que la salvación no es por obras. La salvación es por fe. Es por confiar en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, ¿sí? Él fue el que nos libró de la maldición de la ley. Él fue el que vino y dio su vida para pagar la deuda que teníamos con Dios, que era impagable. Porque ¿cómo podríamos pagar nuestras transgresiones? Porque el pecado se define en la Biblia como transgresión a la ley de Dios. El pecado es transgresión a la ley de Dios. Entonces, la salvación no es por obras. Aunque tú cumplieras toda la ley, no puedes entrar al cielo. No puedes entrar al cielo. Tienes que confiar en el Señor Jesucristo para poder acercarte a Dios, para poder reconciliarte con Dios, ¿sí? En Romanos 8:1. Mira la respuesta. Y aquí ya no lo ven. Ellos ya no ven este capítulo, ¿sí?
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Por medio de la fe, podemos buscar a Jesús, confiar en su sacrificio. Y cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de corazón, podemos confiar en Jesús, que Él nos perdona nuestros pecados. Y ahora, esos mandamientos que eran difíciles de cumplir, ahora los podemos cumplir. ¿Sabes por qué? Porque ahora es por la fe, ahora es por la confianza, ahora es por el amor al Señor Jesús, por lo que hizo en la cruz. ¿Sí? Recuerdo yo una vez que estábamos construyendo una casita donde vivimos y arriba teníamos unas paredes ya y me subí a orar allá arriba y me vino una pregunta y se la hice a Dios y le dije: Señor, ¿cómo pudiste perdonarme si yo fui muy malo? Si yo me burlaba de ti, si yo transgredí tus mandamientos, ¿dónde quedó todo eso? Dios me contestó: todo lo que tú hiciste merecía un castigo, y un castigo grande. Y el castigo fue tremendo, fue grande. Señor, ¿cómo? El castigo fue enviado para ti. Toda mi ira la descargué en ti. Pero ¿sabes quién se puso en medio? Mi hijo. Él se puso en medio y él recibió toda mi ira. Y en ese momento pude ver, en mi mente pude ver al Señor Jesús clavado en la cruz, derramando su sangre por mi maldad, por mis pecados. Y le dije: Señor, tú no lo merecías. Fui yo el que transgredí las leyes. Fui yo el que hice lo malo. Fui yo el que me burlaba de ti. Dije: ¿sabes? Jamás te vuelvo a ofender, porque sé que cuando lo hago, tú vas a pasar eso. Y mi decisión fue firme, y llevo 30 años o más en el cristianismo. Y aquí estoy, gracias a Jesús. Por la gracia de Jesús, el día de hoy estoy aquí compartiéndote la palabra. Y sabes, no ha habido necesidad de transgredir sus leyes. No he tenido necesidad de irme a robar, de irme a mentir, de irme a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque recuerdo lo que Jesús hizo por mí. Recuerdo que por mis pecados, Él tuvo que ir a la cruz y tuvo que recibir el castigo que me tocaba a mí. Y sabes, eso me frena de hacer lo malo. Cuando me viene algún pensamiento de hacer algo que no es correcto, me acuerdo de eso. Me acuerdo de su sacrificio. Y entonces te puedo decir que sí se puede vivir sin pecar. ¿Sabes? La gente, cuando le hablas de la santidad, imagina a los santos de la Iglesia Católica ahí en su altar, inmovibles, mudos, sin poder hacer nada.
Y así imagina cuando les hablamos de la santidad. Si tú no buscas la santidad, si no vives en santidad, no puedes tener comunión con Dios. Y se nos quedan viendo como bichos raros. ¿Qué es la santidad? Es apartarse del pecado, apartarse de lo malo, para amar a Dios, para servir a Dios, para obedecer a Dios. No tiene nada de extraordinario, porque si recordamos, Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio. Cuando los ángeles lo alaban en el cielo, dicen, santo, santo, santo. Entonces, ¿cómo se acercará una persona que está practicando el pecado a ese Dios santo? O sea, no es posible. No es posible. Mas, sin embargo, si la persona decide obedecer a Jesús, arrepentirse de sus pecados y confiar en Él, ¿sí? Cuando Jesús perdona a la persona, fíjate, son muchos beneficios. Cambia tu vida. Te da una nueva oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Sabes? Cuando ya toca uno fondo, que yo también toqué fondo, dice uno, ¿qué hice de mi vida? ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué hice de mi matrimonio? ¿Qué hice de mis hijos? ¿Qué hice de esto? ¿Qué hice del otro? Ojalá hubiera una oportunidad de volver a comenzar. No haría esto, ni haría aquello, ni haría lo otro. Pero ya lo hicimos, ya lo hiciste. ¿Cómo remediar lo que ya hiciste? Cuando piensas en eso, yo cuando pensé en eso, ¿qué hice de mi vida? Estaba yo en un puente, en una avenida, era músico y trabajábamos en las noches, salíamos en las madrugadas, eran como las 2 de la mañana, de la madrugada, y salí de donde trabajaba y me subí a un puente porque ya no aguantaba mi vida. Y estaba esperando que pasara un camión, un tráiler, para que no quede nada, porque si pasa un coche y nada más me corta una pierna o me corta un brazo, ¿para qué voy a servir así? Va a ser peor mi vida. Que pase un tráiler que no deje nada. Y estaba esperando. Y fíjate cómo es Dios. Cuando ya estaba para aventarme, me vinieron unas palabras que mi madre me dijo en su ignorancia, porque ella no sabía leer, ella no conocía la Biblia, pero ella me decía, hijo, busca a Dios. Y yo me burlaba. Yo me reía de ella y le decía, no, mamá, es que usted no sabe, es que usted no fue a la escuela, es que mire, venimos de la evolución, venimos del Big Bang, tantas cosas que yo le argumentaba, y pobrecilla no sabía qué decirme, pero un día me dijo, hijo, ahorita no necesitas a Dios, pero va a llegar un día en que lo vas a necesitar. Ese día, acuérdate que puede estar más lejos una pestaña de tus ojos que Dios de tu vida. Y cuando estaba ahí para aventarme, Dios me recordó esas palabras. Puede estar más lejos una pestaña de tus ojos que Dios de tu vida. Y empecé a clamarle. Miré al cielo, un cielo sereno, un cielo lleno de estrellas, porque era madrugada y no había nada, y se veía el cielo y las estrellas. Y empecé a clamarle, porque lo veía tan lejos el cielo. ¡Dios!
Dios, si es que existes, ayúdame, ya no puedo con mi vida. ¿Sabes? Dios existe porque me bajó de ese puente y a partir de ese día no me dejó. Dios es real. Imagínate cómo querer fallarle. Creí en Jesús, alguien llegó al siguiente día, fíjate cómo es Dios cuando hay un corazón deseoso, cuando hay un corazón anhelante de conocerlo. Al siguiente día llegó una persona porque llegué a la casa esa madrugada y cuando desperté me dijo mi esposa, mi abuelita tiene cáncer y la tenemos que internar en el hospital. Y fuimos y la internamos en el hospital. Mi esposa y yo ya estábamos para divorciarnos. Aquí está mi esposa. Y la llevamos al hospital y la internamos y nos teníamos que quedar ahí. Entonces Dios evitó que nos divorciáramos. Empezó a tratar con nuestra vida. Yo me quedaba en la parte de abajo del hospital y ella se quedaba con la abuelita. Y ahí en el hospital llegó una persona y me dijo, oye, te quiero hacer una pregunta. Sí, ¿tú eres feliz por la forma en que estás viviendo tu vida? Y se me llenó la boca de palabras. Así para decirle tantas cosas, quise decirle, soy muy feliz porque mira, soy músico, tengo aplausos, tengo fama, muchas mujeres me admiran, tantas cosas que me vinieron a la mente para salir de mi boca y me dijo, no me contestes a mí, contéstate a ti mismo. Y me quedé con la boca cerrada y se me vino a mi mente todos los problemas que tenía. Cómo Dios me había bajado del puente que ya me iba a quitar la vida. Y le dije, no soy feliz. Me dijo, ¿quieres conocer a Dios? Esas palabras fueron para mí algo impactante. O sea, me impactó conocer a Dios. Dije, sí quiero. Me abrió la Biblia y me empezó a decir, mira, Dios te formó en el vientre de tu madre. Dios te amó mucho, pero tú te apartaste de Él a causa del pecado. Mira, la paga del pecado es muerte. Me empezó a explicar y me invitó a una reunión, así como esta. Y llegué y me senté y empezó la alabanza y yo buscando y atento a qué horas va a entrar Dios y cómo va a llegar y cómo se va a aparecer. Y yo expectante porque yo quería conocer a ese Dios que me había bajado de ese puente. Y empezó la predicación y yo atento a las palabras, me bebía las palabras del predicador y quería conocer a Dios. Y ahí estaba yo, anhelante de conocer a Dios. Anhelaba conocer a ese ser que había dado su vida por mí. ¿Sabes? No necesité muchas predicaciones. Cuando yo entendí que por mis pecados, mis maldades, Jesús había padecido en la cruz, me doblé. Ahí me doblé. Empecé a pedirle perdón a Dios. No me acuerdo si fue en la primera o en la segunda, pero ahí estaba yo, con mis rodillas dobladas delante de Dios y derramando mis lágrimas. Y a partir de ese día, he caminado con Él. Y lo que te predico
Sé que es cierto porque es una vivencia, no te estoy predicando algo que me aprendí o que te estoy hablando de una vivencia propia, ¿sí? Jesús cambió mi vida. Jesús me ayudó a arreglar mi matrimonio. No fue fácil. Quizás alguno de ustedes tenga problemas en su matrimonio. No es fácil arreglar lo que en tantos años destruiste con tus propias manos. No es fácil volver a conquistar a esa mujer que destruiste su vida, destruiste su juventud, acabaste con su alegría, con su gozo, la volviste una mujer amargada, rencorosa, celosa, y no era fácil conquistarla, porque cuando conoces a una mujer por primera vez, pues no te conoce ni la conoces, le agradas, te agrada, le haces la plática y vas haciendo amistad, la invitas al cine, le regalas una flor y ya la conquistaste. ¿No quieres ser mi novia? Pues sí, pero imagínate conquistar a una mujer que ya sabe que eres el peor de los hombres, que has sido un mal esposo, que le fallaste, que la traicionaste, tantas cosas que pasan. No es fácil, pero sabes, con la ayuda de Dios, llevamos el mismo tiempo en el cristianismo y conocimos el amor de Dios y ahora nos amamos verdaderamente. Es mi compañera de aventuras, mi compañera del evangelismo. Nos vamos juntos a predicar, me acompaña en la alabanza. O sea, gracias a Dios, cambió mi vida, cambió la vida de mi esposa y nos enseñó el camino del amor. ¿Cuántas veces de joven dices, quiero conocer el amor y andas buscando el amor? ¿Sabes? Dios es amor. El que conoce a Dios, conoce el amor. Amén. ¿Sabes que lo único que nos aparta de Dios es el pecado? ¿Sabes que cuando el hombre se aparta del pecado, ahí está Dios para amarlo, para perdonarlo, para consolarlo? A mí Dios me perdonó, me amó, me consoló, me dio alegría en lugar de tristezas, me dio una nueva esperanza. Y lo mismo quiere hacer con cada uno de ustedes. Hoy te trajo aquí, no es casualidad. Quiere que cambie tu vida, quiere ayudarte, quiere perdonarte, quiere tener comunión contigo, porque Él nos creó, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él te conoce desde antes de que tú nacieras, pero el pecado nos apartó de Él. El pecado hizo división entre Él y nosotros. Pero si tú te arrepientes, si tú dejas de hacer lo malo y aprendes a hacer lo bueno, si buscas a Jesús, Él te puede perdonar y te puede hacer su hijo. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El día de hoy yo te digo, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios?
Arrepiéntete, arrepiéntete. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya ves que no se trata de un grupo, ya ves que no se trata de una religión, ya ves que no se trata de una doctrina. Estamos hablando de una persona. Su nombre es Jesucristo. Él quiere llegar a tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere hacerte una nueva criatura. ¿Sí? Porque, fíjate, el arrepentimiento, que fue el mensaje que trajo Jesús. ¿Sí? El arrepentimiento es como si fueras tú caminando en una carretera y de repente tuvieras un accidente y has ido en una carretera o en un camino que de repente encuentras una cruz ahí clavada. Pues esa cruz significa que alguna persona murió ahí, por eso ponen esa cruz ahí. Haz de cuenta que tú vas en el camino y llegas hasta un punto donde tu vida queda ahí sepultada y empiezas una nueva vida. Así es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de vida, es un cambio de dirección, es un cambio de nuestra forma de pensar, es un cambio de nuestra forma de hacer las cosas. Cuando tú empiezas a cambiar todo eso, cambia tu vida. Imagínate un alcohólico que siempre llega alcoholizado a su casa, o los fines de semana como muchos mexicanos, y que llegan alcoholizados y ya cuando los hijos o la esposa ven que va a llegar, mira, se ponen tensos, les entra temor, les entra el miedo. Y cuando oyen que abre la puerta y grita, los niños se esconden. Y la mujer hasta tiembla porque sabe que le va a ir mal. Y cuando se exalta, empieza a aventar golpes a la esposa, golpes a los hijos. Imagínate cuando esa persona se arrepiente, que deja el alcoholismo, que le pide perdón a su esposa, que le pide perdón a los hijos, que ahora trata de restituir a la esposa del mal que le hizo. ¿Sabes? Muchas cosas que hacemos no se puede restituir, pero en la manera que es posible, tratamos de restituir, de pedir perdón a los que ofendimos, de devolver lo que robamos, de arreglar nuestras vidas con el que ofendimos. Y Jesús con el arrepentimiento te limpia tu corazón. Jesús, el cambio que hace no es de afuera. El cambio que hace empieza desde adentro, desde el corazón. Por eso dice el texto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante es que tú tengas ese anhelo de buscar a Jesús, de obedecer el mandato que Él dice. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando tú pones por obra lo que Jesús te pide, limpia tu corazón. Y no tan solamente eso, te adopta como hijo, te hace su hijo, ya te escucha, ya puedes acercarte a Él, ya puedes hablar con Él y Él te habla. ¿O alguno de ustedes ha escuchado en algún periódico o en alguna noticia que Dios se quedó mudo? ¿Dios se quedó mudo? ¿No, verdad? Dios habla. ¿O se quedó sordo? Dios escucha. ¿O subió a la cruz del Calvario y murió y fue sepultado y ahí está su tumba? No. La Biblia dice que al tercer día resucitó y ascendió al cielo y va a venir por segunda vez. ¿Por quién va a venir? Por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuál iglesia? ¿Todo este grupo? No. Aquel que fue lavado y limpiado con la sangre de Cristo. Aquel que obedeció al mandamiento de arrepentirse y de creer en el Evangelio. Aquel que se santificó. Santificarse es apartarse para Dios, dejar lo malo, dejar todo lo que no le agrada a Dios para servir a Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Vamos a ver un texto más. Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo viene por las religiones que dicen que no se puede vivir sin pecado y que viven practicando el pecado y que se dicen cristianos. ¿Vendrá por ellos? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si no se pudiera vivir en santidad y Dios pidiera esto, sería un Dios cruel que te pediría cosas que no se pueden. Pero ya vimos que sí se puede. Por eso Dios te pide eso. Sino que fuese santa y sin mancha. Apocalipsis 19, 7, 8. Aquí nos habla de la venida de Jesús. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Y a ella se le ha concedido que se vista
de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos, los que viven en santidad, los que viven apartados para Dios, apartados del pecado, para amar, servir y obedecer a Dios. Esos son los santos. Primera de Juan 3, versículos 5 al 6. ¿Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? ¿Y sabéis que Él apareció para qué? Para quitar nuestros pecados. No dice para cubrirlos, no dice para solaparlos, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Todo aquel que peca, ¿qué dice? Tendrá la razón la religión que te dice que nadie puede vivir sin pecado. Todo aquel que permanece en Él, todo aquel que es de Jesús, todo aquel que va tomado de la mano con Jesús, como cantábamos, tomado de la mano yo voy. ¿Qué dice? No peca. No peca. No transgrede las leyes, no viola las leyes. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si alguno de ustedes todavía está viviendo su vida en la práctica del pecado, le tengo una buena noticia. Usted practica el pecado porque no ha conocido a Jesús, porque conoció un grupo y quizás le tocó a usted un grupo donde lo engañaron y le dijeron que nadie puede vivir sin pecar, que no hay justo ni aun uno, que es un proceso, ¿sí? Que entramos en un proceso y que vamos dejando el pecado poco a poco. Este mes, bueno, si me emborrachaba yo 6 veces a la semana, bueno, como es poco a poco, pues esta semana que viene, pues ya nada más 4 veces. Y para el otro mes, a ver si ya nada más 3 veces, ¿sí? Y a ver si en 10 años ya nada más una vez a la semana. Como es un proceso, pero la buena noticia es que son mentiras. La Biblia nos dice claramente que el que permanece en Jesús no peca. Así de sencillo. Todo aquel que peca, todo aquel que está practicando el pecado, todo aquel que aún hay pecado en su vida, ¿qué dice? No le ha visto ni le ha conocido. Esa es la buena noticia, que conoció un grupo, que conoció una doctrina, que conoció una religión, que conoció a personas que quizás eran agradables y le decían, hermano, bienvenido, Jesús le ama, Dios le bendice, y usted le agradó y estuvo ahí. Pero ahora viene la otra parte. Usted puede conocer a Dios. Usted puede conocer a ese Jesús que no está muerto, que está vivo y que transforma vidas, que cambia las vidas de las personas. Segunda de Corintios 5:17.
Mire este texto tan hermoso. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Nueva. Al alcohólico lo hace nuevo. Al adúltero lo hace nuevo. Al enojón, al rencoroso, al amargado, lo hace nuevo. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Como decía José, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿qué dice? Todas, no algunas. Todas, no nada más la borrachera, no nada más el adulterio, no nada más el robo, no nada más el homicidio. Todas. Una persona nueva. Una persona nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso solamente lo hace la persona de Jesús. No lo hace la religión. No lo hace el hombre. Yo no le puedo cambiar su vida. Los hermanos no le pueden cambiar su vida. Quizás venga otro predicador más elocuente, que lo haga estremecerse y que diga, oh, qué bien predicó aquel. Sí, pero no le puede cambiar su vida. Pero Jesucristo sí puede cambiar su vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. ¿Lo crees? Ponlo por obra. ¿Lo crees? Ya son un poquito los amenes, ¿verdad? ¿En verdad lo crees? Y si yo te dijera que aquí está Jesús, así dice la Biblia, donde están dos o más congregados en su nombre, ahí está Él. ¿Estamos dos? Estamos una multitud congregados en su nombre. Aquí está Jesús. ¿Quieres hablarle? ¿Quieres doblar tu rodilla y pedirle que cambie tu vida? ¿Quieres doblar tu rodilla y pedirle que te ayude en tu problema? ¿Quieres doblar tu rodilla y pedirle que te ayude en tu matrimonio? Aquí está Él. A mí me dijeron, ¿quieres conocer a Dios? Y dije, yo sí quiero. Yo sí quiero. ¿Reconoces que en tu vida aún hay pecado? Dobla tu rodilla y pídele que te ayude. Dile que quieres vivir en santidad. Dile que quieres tener un corazón limpio. Dile que quieres estar con Él. Dile que quieres que sea tu padre, que sea tu amigo. El apóstol Santiago decía, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores.
¿Sabes? El oidor se engaña a sí mismo. El oidor escucha, pero no hace. El oidor dice, qué bonita prédica. Hasta mi corazón se me estremeció. Pero sale y se olvida de la prédica. Se olvida de la palabra que Dios le dio. Pero el hacedor actúa y pone por obra. Imagínate si a mí me hubieran dicho, ¿quieres conocer a Dios? Y hubiera dicho, después, para la otra semana, no estuviera yo aquí. Porque la Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, porque Él llega en el momento exacto, que Él conoce lo que estás pasando. Él sabe qué es lo que estás viviendo, Él sabe tus problemas, Él sabe tu situación que tienes ahorita en tu hogar, con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, y viene en el momento indicado y te extiende la mano. ¿Quieres? ¿Quieres? Pero el hombre es el que toma la decisión. El hombre es el que decide. Dios nos dio libre albedrío. Sabes, hace rato pasé a la casa de mi suegra y mi esposa con tanta gozo que le dijo, mamá, ¿quieres ir a la reunión? ¿Sabes qué le dijo su mamá? Luego, luego. Y cuando oí ese luego, me acordé de una vecina que se llamaba Malena. Llegamos a donde vivimos ahorita hace pues como 25 años, como 30 años, ¿no? Y vivía una jovencita muy bonita, tenía su pelo rubio, largo, hasta la cintura, siempre andaba con sus vestidos largos, le decían la Barbie porque estaba delgadita, parecía muñequita, y todos la querían mucho. Tenía problemas en su matrimonio. Y cuando llegamos a vivir ahí, hizo amistad con mi hija, con mi esposa. Iba a la casa y mi esposa le compartía, le decía, Malena, busca a Dios. Mira, Él puede cambiar tu vida. Mira, Él te puede ayudar a esto, mira lo otro. Ay, sí, doñita. Luego iba otra vez. Malena, te invito, mira, va a haber una campaña de matrimonios. Ay, sí, doñita, es que tengo muchas cosas que hacer. Luego. Y total que pasaron años y un día fue. Dice, oiga, ¿qué cree que soñé que Dios me decía que viniera aquí? Porque aquí estaba la verdad. Y le volví a compartir mi esposa. Y estaba para celebrarse un Halloween. Y le dijo a mi esposa, no vistas a tus niños así. Mira, tú misma la induces a que en lugar de conocer a Dios, le dé culto a los demonios. Ay, doñita, pues ya nada más este año. Ya para el otro ya no. Y pues vistió a sus niños y llegó a la casa. Ay, doñita, ¿qué cree? Me van a operar. Y eso es que me pusieron el dispositivo intrauterino y me está causando muchas infecciones. Entonces fui al médico y me dijo que me lo quitara. Y fui y ya no pueden quitármelo porque se encarnó. Entonces, me van a operar. Pero dice el doctor que es sencillo, entro y salgo. Y le dijo mi esposa, pues pídele a Dios que te ayude.
Dijo mi esposa, mira, a mí me pasó lo mismo y también me iban a operar. Y cuando llegué para que me operaran, encontré un médico y me dijo, si quiere, hacemos el intento, porque no ha llegado el cirujano. Si quiere, hacemos el intento otra vez, a ver si. Dice mi esposa, salió el dispositivo sin necesidad de la operación. Y le compartió a mi esposa y le dijo, mira, es que Dios, para Dios no hay nada imposible, esto, aquello. Y le dijo, ay, doñita, pues ahora que salga, ahora sí voy. ¿Sabes? Ya no salió. Por una negligencia médica le perforaron los intestinos. Falleció. Y me acordé cuando mi suegra dijo, después, luego. ¿Habrá ese luego? Mi suegra tiene 80 y tantos años, tiene diabetes, tiene insuficiencia renal, tiene tantas enfermedades. ¿Habrá ese luego? ¿Ustedes qué creen? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Cierren sus ojos, por favor. Pues, amado Padre, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos diste estas palabras el día de hoy, Señor. Gracias porque tú tienes buenos pensamientos, pensamientos de bien y no de mal. Tú quieres ayudar al pecador. Tú quieres ayudar al cristiano, Señor. Animarlo, Señor, que siga caminando en ese camino de santidad. Que siga buscando esa comunión contigo. Que siga, Señor, esforzándose, porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Señor. Gracias porque también le tiendes la mano a aquel que todavía no te conoce, Señor, para que te conozca, Señor. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Y pues guarda estas palabras en el corazón de cada persona, Señor. Que no salgan por esa puerta y las echen al bote de la basura, Señor. Porque, pues, quién sabe si habrá un luego. No lo sabemos, Señor, pero pues te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.